¿Qué tal? En directo, en directo. Hola, se había pegado la cámara como es de siempre. Hoy día me han pedido que hablara sobre el movimiento de Jesús de Nazaret. Bueno, en una forma breve voy a explicar cuál era el movimiento de Jesús de Nazaret. Muy conocido con el nombre de Jesucristo. Eh, Este es un pequeño estudio, porque como me han dicho, oye, habla sobre el movimiento de Jesús, que poco se habla, que los pastores, que nadie habla, que se ha perdido. Bueno, la situación de que el movimiento de Jesús de Nazaret comenzó desde los tiempos en que estaba Juan Bautista. Juan Bautista comenzó a predicar que venía el Hijo de Dios, que venía alguien para poder eh, predicar las buenas nuevas. ¿Y qué eran las buenas nuevas? El Evangelio, o sea, las buenas noticias. Cuando Jesús comienza el ministerio, vemos que en Lucas 4 leemos que él mismo lee en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar a los desamparados, a los que están cautivos, etc. Ahí le podemos dar diferentes interpretaciones, pero la mayor de las interpretaciones que se le da es aquella que aleja a Jesús de la realidad, de la vivencia en la tierra, lo ponen de un punto de vista espiritualista, o sea, fuera del contexto mismo de la tierra, de la vida real, si quisiéramos explicarlo así. El movimiento de Jesús es un movimiento clandestino. En principio, va a ser organizado de una forma en que Él le va a dar un nombre a cada uno de sus apóstoles, seguidores, discípulos. Por eso le cambia el nombre, para que no sean captados por el enemigo. La predicación que trae Jesús va a ser es en contra del orden establecido. Aunque muchos no lo creen así, están equivocados. El movimiento de Jesús era un movimiento clandestino y tenía lugares donde se escondía. Bueno, ustedes lo pueden ir viendo en la Biblia. Para mí lo más cercano a las traducciones de la Biblia es la Biblia, la Pechita. Esta es una Biblia muy especial que se la mostraré, no lo estoy haciendo, no la vendo, ni le estoy haciendo publicidad, sino todo lo contrario. Quiero decirles que es una Biblia que traduce desde el arameo al español directamente. Porque hay muchas discusiones. Muchos dicen, no, la verdadera traducción es griego. No, Jesús no hablaba en griego, hablaba en arameo. Y muchos de sus apóstoles no eran doctos en idiomas. Entonces, los primeros escritos fueron escritos en arameo. No olvidarse eso, arameo. Entonces, esta Biblia, que hace una traducción del arameo al español. En principio, yo le hablaba anteriormente de la filosofía cristiana, que es una filosofía de amor, pero también de resistencia y también de justicia. Con esto no quiero decir que la persona que es cristiana se quede callada o no se defienda, todo lo contrario. Creo que defiende la justicia, defiende el amor, pero es una persona cauta. Jesús dice, sed prudente como la paloma, manso como paloma, pero astuta como serpiente.
Entonces, os puedo decir que es importante ir viendo el movimiento de Jesús. Cuando vemos, Jesús se dedica a predicar en el templo. ¿Quiénes son los que están en el templo? Los que gobiernan. Israel era un país gobernado por sus sacerdotes, pero estaba ocupado por los romanos. Es como hoy en día, estamos ocupados por gente que conoce, controla el mal, y nos gobierna alguien de la oscuridad. O sea, vemos un planeta ocupado. Jesús dice que también, para el que quiera entender, lo entienda. Lo podemos ver en el Evangelio, directamente. ¿Dónde se vende esa Biblia? Me dice Manuel. La Biblia se vende en las librerías, por lo general, que son librerías de iglesia o religiosa, por lo general. También otra Biblia que me ayudó a estudiar teología fue la Biblia de Jerusalén. Para los católicos, los que son católicos, es una buena Biblia también, y abajo trae la traducción. Pero a los que les interesa directamente saber bien la palabra, es esta Biblia, La Pechita. Bueno, siguiendo con el tema, yo les puedo decir de la importancia del movimiento de Jesús. Hoy en día hay muchos lugares donde está la persecución y los cristianos existen dos pecados. El pecado supuestamente de defender a su gente. Es un pecado visto por los hombres, porque supuestamente el cristianismo debiera de poner una mejilla y poner la otra. Pero hay una cosa, que está el otro pecado, que tú te dejas atacar y asesinar por aquellos que vienen por ti. ¿Y qué sucede con Jesús? Jesús le dice a sus discípulos, vendan su capa y compren una espada. Entonces Pedro, que era el más interesado, dice, Señor, mira, aquí tengo 2 espadas. Pero viendo que no había una respuesta, Jesús dijo, bueno, 2 espadas está bien, dejémoslo ahí. ¿Y qué pasa en los lugares donde hay persecución? Me contaban el caso de un pastor, de un hombre que es mexicano y que se convirtió al evangelio, siendo muy malo, porque él era un narcotraficante, creo que estuvo en la cárcel, pero pudo encontrarse con la palabra de Dios y en una de esas cosas viajó a África. Y en África se ha convertido en el pastor guerrillero. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que está haciendo el bien o está haciendo el mal? ¿Qué hace ahí? Él protege a su gente, organiza a su gente. Yo diría que él está haciendo una actividad de pastor. El pastor no es aquel que se aprovecha de sus ovejas. Y así lo vemos en el movimiento de Jesús. Jesús en ningún momento se aprovechó de sus ovejas, pidió cooperación. No nos olvidemos que él pedía cooperación
para ser atendido, para pedir algo, un burrito, para pedir una casa, un lugar donde quedarse, y lo invitaban. Cuando lo veían que él tenía el poder de hacer milagros, había gente importante que lo invitaba. Es lo que pasa con un artista o con un profesional que tenga poder en hacer cosas. También va a ser invitado para, como lo hicieron con Jesús. Es muy importante darse cuenta del mensaje de Jesús, del Evangelio. Cuando hablamos del amor de Jesús, no es un amor frío, no es un amor sin compromiso. En el movimiento de Jesús vemos que Jesús en todo momento, Él está actuando. Por ejemplo, Él es maestro, Él es médico, Él da alimento a los demás. O sea, está mostrando perfectamente lo que significa ser un pastor. Y el pastor, sea de la religión que sea, debería de preocuparse de sus ovejas hoy en día, organizándolo, creando comunidades, ayudándolo a encontrar un trabajo, y si no tiene techo, darle un techo. Ahora esas cosas, dice la gente, es muy difícil. ¿Cómo va a ser difícil? Si yo tengo 100 hermanos en una comunidad y uno está sin trabajo o dos están sin trabajo, ¿por qué no hacemos una colecta y le ponemos un almacén, un tallercito, algo donde él pueda generar su propio trabajo? Si no tiene casa, por lo general a veces la iglesia el 50% no tiene una casa propia. Bueno, ¿por qué no creamos una cooperativa? Y al crear una cooperativa vamos viendo dónde comprar un terreno y nosotros mismos crear casas, construir casas. Casas ecológicas que son muy baratas. Pero como yo decía anteriormente en el video anterior, que estamos en un mundo donde la corrupción es la que está mandando. Es muy triste porque también está atravesando la iglesia. Es importante ver en el movimiento de Jesús cómo los apóstoles, seguidores, se unían entre ellos. Buscaban soluciones, también se ponían celosos. Atención, hoy, mira Jesús, encontramos un hombre que andaba sacando a demonios en tu nombre. ¿Y Jesús qué le dice? Le dice, cuidado, esa gente no está contra mí. Hay mucha gente que se dice ateo, pero en el fondo es porque rechaza la religión en sí, la manipulación. Pero son grandes personas, maravillosas. Ayudan más que los que se dicen religiosos. En el término ayudar, creo que es importante también ver cómo Jesús educaba a sus discípulos. Jesús muestra una forma muy especial, didáctica, en la parábola del samaritano. En el samaritano vemos que una persona fue asaltada, fue prácticamente abandonada al lado del camino, y vemos que pasa gente muy preocupada. Un sacerdote dice ahí, iba muy atrasado a su templo, después pasa otro, y al último pasa un samaritano.
Un samaritano era visto mal, era una palabra peyorativa. Y entonces, ¿qué sucede? Que el samaritano lo toma, lo lleva a un hotel, un mesón, dice, un hotel, un lugar donde podía el hombre recostarse, tener cama, una posada. Y él no queda con él, sino que va y le dice al posadero, yo le pago la atención de este caballero y cuando vuelva le terminaré de pagar las cosas. Y él sigue haciendo su tarea. Atención. ¿Qué significa? Que si nosotros ayudamos, no significa que nos paremos, sino que ayudemos sinceramente y después continuemos haciendo nuestras tareas. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión, sea en diferentes cosas. Puede ser en un trabajo específico, no necesariamente predicando o hablando, sino dando el testimonio. A veces el testimonio habla mucho más que las palabras y que los gritos, porque hoy en día uno va y